Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por el tiempo y por esta oportunidad de presentar un poco nuestra tesis de inversión. Bueno, mi nombre es Marcos Hernández y bueno, soy el director de inversiones de SIA. He hecho una presentación que durará unos 20-25 minutos y dividida en 5 partes. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos porque así se entenderá un poco mejor. Y luego pasaré a la estrategia de inversión, más bien la filosofía de inversión y cómo preparamos la cartera, unas pequeñas páginas sobre el COVID, el virus y nuestro escenario macro base, y luego iré yendo ya un poco a la bolsa, qué es lo que descuenta la bolsa, y nuestro fondo, qué es lo que descuenta nuestro fondo principal, que se llama Classic, y terminaré con 2 o 3 slides sobre una idea de inversión que es Wienerberger, que es una compañía austríaca de ladrillos, una compañía bastante sencilla, porque así es más fácil de entender lo barato que está el tema, ¿no? Entonces empiezo un poco con nosotros. Somos SIA, que quiere decir Strategic Investment Advisors. Estamos en Suiza, somos una gestora value, somos independientes y pequeños, unos 300 millones bajo gestión en total, 6 personas, tenemos bastante experiencia, con 4 de nosotros con más de 25 años, y el fondo principal se llama Classic, el Long Term Investment Fund Classic, por eso veis ahí el LETIF. Esto se creó en 2002 y llevamos un 9% anual hasta diciembre del 2019. No he metido 2020 porque ha sido un poco desastre. Ahora comentaré lo que ha hecho el fondo en el primer trimestre. Pero vamos, llevábamos un 9% anual y esto es importante porque el efecto del compounding es muy importante. Si eres capaz de hacer un 9-10% al año, con eso puedes doblar cada 6 o 7 años. O sea que el compounding es un pequeño milagro, ¿no? Quería comentar un par de cosas sobre nuestros valores o sobre nuestra filosofía. Nosotros nos consideramos empresarios y vemos las inversiones como si fueran nuestras empresas, con paciencia, visión a largo plazo, las analizamos bien, barreras de entrada, flujos de caja, hacemos nuestros descuentos, rentabilidades medias. Aplicamos mucho la frase de Keynes o la idea de Keynes de que la inversión se divide en 2 partes. Una es la protección del capital y la otra es el retorno. Y es muy importante no descompensar esta ecuación porque al final no puedes tener un retorno del 20% sin asumir un riesgo que al final es inasumible, ¿no? No especulamos, no sabemos qué va a hacer el mercado ni qué van a hacer las acciones. Hacemos nuestros números, invertimos en negocios buenos y estamos a largo plazo. Y al final, el concepto value, pues intentamos entrar en cualquier negocio con un descuento, ¿no? Entonces, por eso a esta estrategia la llamamos value investing o valor, pero con un filtro estratégico. Lo que hemos aprendido después de las 2 crisis grandes que hemos vivido, yo he vivido 2 grandes, la del 2001 y la del 2008, es que al final no hay que estar en negocios malos a ningún precio, aunque te los regalen, porque en cualquier momento hay una recesión como esta que estamos viviendo ahora, donde no se esperaba, y te quedas sin nada. Pero bueno, la idea es pues, pensar como un empresario y pensar a largo plazo. Y aquí se me ocurría poneros la frase de Keynes, que es que esto es de 1936, ¿no? De la teoría general, donde el mismo Keynes decía que la mayor parte del mercado lo que intenta al final es ver qué va a hacer las acciones, si van a subir o bajar a corto plazo, o qué va a hacer esta empresa en el próximo trimestre, en el siguiente trimestre. Es decir, hay un ruido espectacular a corto plazo y aquí lo que realmente es importante es entender bien la empresa, entender bien el sector, sus barreras de entrada, sus rentabilidades, la competencia e intentar ir a largo plazo. Si no, es muy complicado hacer el compounding. Y otro de mis referencias o de nuestras referencias es Benjamin Graham, que también nos ha aportado una idea muy importante que para nosotros es clave, que es que nosotros valoramos todas las empresas, entendemos que las empresas se pueden valorar, luego entraré un poco más en detalle. Entonces, si tú eres capaz de valorar una empresa, vas a saber distinguir entre precio y valor. Entonces, el precio, como en las épocas actuales, pues se desata, se va a extremos increíbles. En este momento, con la recesión, pues precios baratísimos. Pero lo importante es cuánto vale una empresa y el valor de una empresa no depende del próximo trimestre, incluso no depende del próximo año, sino depende del largo plazo, de la rentabilidad de largo plazo, de los flujos de caja de largo plazo, ¿no? Y esta frase es muy importante desde el punto de vista que te permite calcular cuánto vale cada empresa, cuánto vale un fondo. Al final, un fondo no es más que la suma de empresas y cada una tiene
un valor intrínseco. Este concepto también lo aplicaba Warren Buffett y Charlie Munger. Siempre calculaban valores intrínsecos, aunque luego no tenían los dos el mismo, pero creemos que es importante porque te ancla un poco y no te deja llevarte por los precios. ¿Cuál es nuestra estrategia de inversión? Esta sería la parte 2 de la presentación. Nosotros, el fondo principal de FIA se llama Classic, como he comentado, no estamos indexados, es un fondo long only, muy sencillo, basado en análisis fundamental, no tiene pesos predeterminados ni seguimos un índice y estamos normalmente invertidos al 100%. Y como he comentado también, al final lo vemos como un holding de empresas. Normalmente tenemos entre 30 y 35 empresas. Nunca nos faltan ideas, voy a mencionar más o menos las 6 o 7 ideas de sectores que ahora nos gustan mucho, pero básicamente lo que hacemos es seguir 300 empresas en detalle, ¿no? Seguimos 300 empresas y eso nos nutre de ideas y de comparaciones y de conversaciones con los management y surgen miles de ideas. Al final tenemos que filtrar muchísimo y como ideas que ahora mismo estarían en nuestra cartera, pues salmoneras, tenemos bastante, semiconductores, tenemos una empresa que se llama SML, que es muy interesante, Plasma, cuyo líder es una empresa española que se llama Grifols, envoltorios de salchichas, que el líder también es una española que se llama Viscofan. Entonces, bueno, no nos faltan ideas y normalmente pues somos capaces de más o menos entender la mayoría de los sectores a nivel global. ¿Cómo construimos la cartera? Pues básicamente partimos de una categoría 1 que denominamos sin riesgo, donde seleccionamos acciones que tienen muy poco riesgo. Por ejemplo, Nestlé, que es el candidato perfecto aquí. Nestlé es una franquicia global, son productos alimentarios, por lo cual se consumen y cada año pues repite ventas y crece. Entonces, este sector, al ser tan global, este valor, esta empresa, al ser tan global, con una posición tan dominante, el riesgo que tiene es incluso inferior a algunos bonos de algunos países. Entonces, seleccionamos una cartera de empresas similares, como puede ser Nestlé, como puede ser Unilever, como podría ser incluso Grifols. Seleccionamos 10 de estas y hacemos una especie de cartera que consideramos que no tiene riesgo. No metemos nada en alimentación solo, o sea, podemos meter bebidas, podemos meter farma, podemos meter otras cosas, de tal manera que tienes una pequeña cartera de franquicias excelentes y a esto le pedimos un 10%. Esto llamamos categoría 1, que es acciones sin riesgo desde el punto de vista de una cartera. Y entonces, ¿qué hacemos? Le vamos añadiendo riesgo y le vamos añadiendo, digamos, descuento para entrar. Entonces, en la categoría 1 serían empresas libres de riesgo, en la categoría 2 meteríamos negocios muy sólidos, pero no cíclicos, por ejemplo, las salmoneras, por ejemplo, Viscofan. En la categoría 1, pues Grifols y Unilever. Y vamos al tercer nivel de riesgo, que sería la categoría 3, donde metemos valores sólidos, pero que dependen más de la economía y son más cíclicos. Wienerberger, por ejemplo, que fabrica ladrillos, o Heidelberg Cement, que es una cementera alemana. Entonces, estas empresas son muy buenas, pero dependen mucho del ciclo económico, ¿no? Entonces, aquí les pediríamos un descuento algo mayor. Entonces, si para entrar en la categoría 1 pediríamos una TIR del 10% o un PER entre 15 y 20, para entrar en la categoría 2, pues pediríamos una TIR un par de puntos más alta, TIR 12, un PER un poquito más bajo, o sea, pediríamos para entrar PER 12, 13, 14 y así sucesivamente hasta la categoría 4, que es riesgo alto. Aquí metemos, por ejemplo, las empresas de petróleo o las empresas de minas, que aunque tenemos tesis muy optimistas, sabemos que hay un riesgo muy alto porque dependen de varias variables muy difíciles de controlar. Normalmente el Classic tiene entre el 50 y el 60% en categorías 1 y 2 y un 10% como mucho en las categorías 4. Y dejarme explicaros por qué. Si nosotros hacemos descuentos de flujos de caja, bueno, de toda la vida, de todas las empresas, y al final cuando tú haces pues una especie de escenario a largo plazo de cualquier empresa, te das cuenta que el retorno en una empresa como Nestlé pues está bastante acotado, no te vas a equivocar mucho a lo largo del tiempo. Esta empresa, Nestlé, por ejemplo, Unilever, crecen al 3, 4, 5% en ventas, los márgenes son muy estables y la rentabilidad es muy estable, por lo cual es bastante fácil de valorar y el rango final, el rango final de tu retorno va a ser muy similar al que tú previste en el principio, es decir, riesgo muy bajo. Si nos vamos a las categorías 2, el riesgo ya es un poco más alto. Con el tiempo, pues Viscofan tiene una franquicia excelente, de hecho es líder mundial en envoltorio de salchichas y de embutidos, pero claro, no es lo mismo que Nestlé, no tiene el tamaño,
depende a lo mejor de algún efecto, de alguna currency, y entonces pues tiene un riesgo algo más alto. Si vamos a categorías 3, pues aquí hemos mencionado a Wienerberger, que es la fabricante de ladrillos, porque es más cíclica. Entonces, como veis, a lo largo del tiempo, pues sobre tus previsiones iniciales, realmente pues el outcome final, el resultado final, tiene más variabilidad. Y fijaros en las categorías 4. Esta es una empresa que tenemos en el fondo, se llama California Resources, es una petrolera. Cuando salió a bolsa de un spin-off en 2014, salió a $80 por acción y ahora está en 1. Y nuestros números no han cambiado mucho. O sea, de 1 a 80. Estuvo cotizando a 100 cuando hicieron el spin-off en 2014. ¿Qué ha pasado? Pues que el precio del petróleo se ha desmoronado, que tienen algo de deuda en el balance. Entonces hay una serie de empresas que por mucho que tú tengas un escenario y un descuento de flujos de caja y conozcas muy bien al management de la empresa, el riesgo del sector y del negocio es más alto, por lo cual el resultado final de tus estimaciones tiene un riesgo más alto. Por eso, para entrar en este tipo de empresas, pedimos PERs muy bajos. O sea, yo para entrar en California pedimos PERs 4 o 5 sobre resultados normalizados. Permitidme irme a la tercera parte de la presentación, un poco hablar del virus y de la tragedia que estamos viviendo y cuál es nuestro escenario base. Y me gustaría empezar con esta frase de Benjamin Graham, también otro de los padres del value, que dice que, bueno, tiempos extremos, tanto buenos como malos, no suelen durar para siempre, ¿no? Y esto es lo que hay que pensar. Al final, la recesión o el tema del virus es un tema de un trimestre y todo sugiere que pasará, ¿no? Y no hay que meterse en la tormenta de noticias malas. Y quería poner este gráfico para ejemplarizarlo y de paso pues ser un poco, ¿no?, chocante con el título. La bolsa es inmune a las crisis, ¿no? Y muchos pensaréis, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Si nosotros cogemos el índice americano, que es bastante profundo, con mucho track record, desde 1960, y ponemos en el gráfico, en la escala, ponemos el dividendo y hacemos una curva, vemos que desde 1960 ha pasado de todo. Ha habido guerras, los misiles en Cuba, matan al presidente, guerra en Irán, guerra en Irak, la crisis de tequila, la crisis asiática, el 2001, el tech bubble, el 2008, ¿no?, el global financial. Hemos tenido de todo. Y si os fijáis, el dividendo es súper estable, es muy estable, porque al final hablamos de 500 empresas y sí, habrá un año de crisis y a lo mejor 2. Y quizás el ejemplo aquí es la crisis del 2008, donde se ve que el dividendo bajó un poco, pero en 2 o 3 años lo ha recuperado. O sea, la crisis más grande de los últimos 50 años, incluso del último siglo, el dividendo lo recupera en 2 o 3 años. Es decir, esto es muy estable. No olvidemos que son empresas y al final las crisis se pasan y volvemos a la normalidad. Esta es otra muy interesante, otra manera de verlo, y esa es la diferencia entre el ruido y la señal. Como veis, el gráfico es impresionante, ¿no? Y porque no hemos metido ahora 2018 y 2020, donde la bolsa cayó en 2018 y ahora está cayendo en 2020, pero claro, lo que llama la atención son las subidas, que están en azul, las caídas que están en rojo llaman mucho la atención, pero eso es el ruido. La señal son las barritas verdes, que es el dividendo, que prácticamente no cambian nada y crecen al ritmo de PIB nominal. Entonces, ¿cuál es nuestro escenario? Hombre, somos conscientes de que el virus... Nosotros empezamos 2020 con una visión optimista. Pensábamos que se había arreglado un poco lo de la guerra comercial, se había enderezado el tema del Brexit y China pues parecía que se recuperaba, sale lo del virus y nuestro escenario ahora es una crisis importante en el segundo trimestre, donde el PIB irá a recesión, el PIB mundial. Pero bueno, a final de año el tema se debería haber normalizado. Vemos recesión en Europa sí, anualmente. Probablemente Estados Unidos termine en 0 o en algo en negativo y China crecerá low single digit, 2-3%. Pero bueno, eso tampoco es tan importante. Al final, lo importante es que la recesión no va a durar mucho. En principio va a durar un trimestre. Segunda mitad del año debería ir volviendo a la normalidad, aunque tampoco esperamos que sea una V, pero sí que esperamos que recupere fuerte y luego ya vaya recuperando en 2021. Entonces, ¿por qué decimos esto? Pues porque China nos está marcando el camino y hay un dato muy sorprendente, que es que China ya está al 90% de transporte y de movimiento. Es decir, es factible que la recuperación sea relativamente rápida. Hay un par de condiciones,
que son que no nos carguemos el empleo y no nos carguemos el crédito, ¿no? Parece ser que con todas las ayudas gubernamentales, pues ese tema está más o menos controlado. Ya lo veremos, pero en principio pinta bien. También hay buenas noticias. O sea, ahora mismo estamos en plena tormenta de malas noticias y la verdad es que es bastante deprimente, pero la realidad es que los crecimientos se están desacelerando. En la mayoría de los países donde se está haciendo contención, el crecimiento ya está desacelerándose. Queda quizá Inglaterra y Estados Unidos, pero ya están cerrando, por lo cual pues les damos un mes más, por lo cual sí, tenemos un modelo para cada país, pero básicamente vemos el pico en abril, mayo. Además, pues están probando medicinas y vacunas y es cuestión de semanas que algunas medicinas pues se prueben y alguna, esperemos por lo menos una, sea positiva. Y vuelvo a las políticas gubernamentales. En Estados Unidos pues hay 2 billones de ayudas y en la mayoría de los países las ayudas van entre el 2, 3, 4% del PIB hasta el 10% del PIB. Y nosotros pensamos que van a ir a más. Normalmente, esto es interesante, el punto más bajo de la bolsa coincide con el momento de peor, cuando todo va fatal, cuando todo el virus va a ir a más, donde la recesión va a ir a más, el desempleo va a ir a más, y esto probablemente pase en las próximas 3 o 4 semanas. ¿Una recesión de 2 trimestres? Pues probablemente sí, porque si nos miramos en las últimas, pues aquí hay de haber 15 recesiones en el último siglo, pues hay 7 o 8 que han durado 6 o 7 meses. Visto un poco lo que hemos comentado y cómo está poniendo la pauta a China, da la sensación de que va a ser una recesión muy fuerte, muy importante, pero corta. Y es importante que sea corta para que nos dé tiempo a no destruir tejido, ¿no? Esta sería un poco la forma de la curva, ¿no? Aunque no somos tan optimistas como este gráfico es de Morgan Stanley, del broker, pero sí que vemos una caída muy fuerte segundo trimestre y luego una recuperación. Quizás no sea la recuperación tan fuerte que nos lleve a sobrepasar el PIB tan rápido, pero eso da igual. Lo importante es que toquemos un poco el bottom y que tanto las pequeñas empresas como el crédito siga funcionando razonablemente bien para ya en 2021 ir tranquilamente hacia la normalidad. Ese debería ser el escenario base. Y ahora dejarme ir a la cuarta parte de la presentación, donde me meto ya un poco más en la bolsa y en el fondo. La caída de la bolsa ha sido tremenda. Yo no había visto nada tan rápido en mi vida. Ha caído pues en 3 semanas un 30-35% en media, porque países emergentes han caído más, pequeñas empresas han caído más. El índice americano ha caído algo menos, el grande, pero más o menos 35% en media ha sido la caída y ha sido en 3 semanas. Y si veis este gráfico, ha sido la caída más rápida de la historia. La valoración actual, ¿dónde está? Pues está bastante más cerca de descontar una recesión normal. Es una coincidencia o no, pero el índice americano, que bueno, lo denominamos SPX, es el Standard & Poor's 500, está en los mismos niveles donde estaba en diciembre de 2018, donde todo el mercado esperaba una recesión, la curva de tipos se había invertido, y entonces el índice se fue a estos niveles. De nuevo se ha ido a estos niveles, ¿no? A 2.400. ¿Por qué? Pues porque es donde teóricamente descuentas ya una recesión normal. Pero esto es importante. Pocas veces en la historia se puede comprar tan barato. Hombre, nosotros estamos casi fully invested, casi todos nosotros estamos invertidos, pero hemos dejado algo de remanente que ahora explicaré para invertir algo más. Muy rápido. ¿Dónde está el índice americano, que es un poco la referencia de las bolsas? El Standard & Poor's 500 pues, ha caído un 25%. Creemos que podría bajar algo más, está en 2.400. Si yo aplico la bajada media de las últimas 15 recesiones, pues sugiere un índice en 2.000, 2.100 para descontar completamente la recesión. Y si uso múltiplos, por ejemplo, price to book, el precio-valor en libros, que es un ratio muy estable porque el valor en libros no se mueve tanto como los beneficios, pues ahí, aplicando el mínimo, iríamos al 1.900 y aplicando la media de 2 veces valor en libros estaríamos en 2.000, por lo cual más o menos lo mismo. Es decir, el índice está en 2.400, ha caído un 30 y algo por ciento. El riesgo de que nos meta una recesión más importante, pues está ahí, se vaya a 2.000, pero probablemente esta recesión sea menos dura y más corta, por lo cual nos surge la duda si vamos a hacer lo típico de ir al 2000 y a partir de ahí recuperar o quedarnos a estos niveles. En cualquier caso, nos da un poco igual, porque la bolsa ya está muy barata. Y a nosotros en SIA nos gusta mucho remontarnos a los padres del value, y aquí hay 2 frases que son buenísimas de Warren Buffett.
Una dice, cada 10 años pues viene una tormenta y se pone a llover y llueve oro por un tiempo, ¿no? Y dice, bueno, pues cuando llueva oro saca el camión y llénalo, básicamente. Y tiene razón, o sea, crisis como en 2001, 2009 o la actual, ponen los precios, no los valores, los precios los pone en ridículos, en valores ridículos. Y también dice que, ha dicho varias veces que a él le gusta mucho, que le gustaría mucho ver muchas recesiones para poder comprar más, porque Berkshire hace muy buenas inversiones en recesiones, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que pensamos nosotros, que queremos no ver muchas recesiones por la tensión que crea. ¿Cuál ha sido el impacto real en el fondo? Pues hemos hecho, nuestro fondo tiene 30-35 valores, más o menos en la mitad el impacto es marginal. Tenemos Grifols, que es plasma, Medtronic, que son productos para hospitales, como marcapasos o para operación, ASML, semiconductores, tenemos salmoneras, tenemos Viscofan, que son las salchichas, Visa, lo de las tarjetas, o sea, Nestlé. Tenemos empresas que el negocio este año pues sufrirá un poco, pero no mucho. Otro 30% del Classic sufrirá algo más en 2020, pues hemos puesto como ejemplo a Henkel porque tiene un tercio en pegamento industrial y también de consumo, pero es más cíclico, Sodexo, que es catering, ISS, la pieza de limpieza, Wienerberger ladrillos, todas estas que cito aquí, Metso, ING, Heidelberg, este año probablemente tendrán un año muy malo. Y esto, pues al final, pues es bastante normal. Y luego tenemos un 15% del fondo que está en el sector de las commodities. Somos muy optimistas a medio y largo plazo en petróleo y en cobre y tenemos un 15% en la cartera ahí. Este año va a ser muy malo desde el punto de vista de resultados para ellas. Muy importante, hemos hecho un stress test de los balances y no tenemos ningún riesgo financiero, ninguna de ellas va a quebrar, que es muy importante no entrar en recesión con empresas que te puedan quebrar, porque entonces no te da la posibilidad de volver. Pero bueno, lo más importante de esta página es olvidarse del 2020 y centrarse en 2021. Creemos que 2021 va a ser un año más normal, donde a final de año ya muchas empresas y muchos sectores se habrán normalizado y a 12, 18 meses vista habremos vuelto a la normalidad. De nuevo, muy importante no tener deuda. ¿Qué estamos haciendo? Pues básicamente entramos en 2020 un poco cautos, entonces decidimos vender un poco del fondo. Queríamos vender más o menos un 15 en el primer trimestre. No nos dio tiempo porque en febrero empezó todo ya a estropearse, pero sí que hemos vendido un 5,10. Y ahora estamos un poco con la caña, ¿no? Esperando a ver cuando compramos. Nos hemos puesto dos referencias. Uno, que el virus haga pico, esperamos que sea abril-mayo, como hemos dicho, o que el Standard & Poor's baje a 2.000. O sea, por valoración a 2.000 ya nos dará igual lo del virus, compraremos ese 10% que tenemos, o cuando el COVID haga pico y ya pues las noticias empiezan a mejorar, pues ahí entraremos también. ¿Qué ha hecho nuestro fondo? Pues ha caído un 35%. Recordar que hablaba que habíamos hecho un 9% todos los años desde 2002. No, en media, no todos los años, en términos medios. Este año hemos caído un 35% y el fondo, con las empresas que he mencionado, está muy, muy barato. Nosotros hacemos una tira a la inversión de cada valor y la media ponderada pues me da cuál es la tira a la inversión del fondo y actualmente es superior al 20%, por lo cual el fondo debería doblar a 3 años vista, que es lo importante al final, ¿no? Es verdad que nos hemos comido un 35% de caída, pero bueno, no tenemos deuda y a 2 años vista deberíamos recuperar. Hemos hecho una lista ya de candidatos y es que hay muchísimo valor en todos los lados, está todo muy barato. Hay valor en value, en growth, en todas las geografías y en todos los sectores. Y si puedo contar con 5 minutos más, voy a un caso bastante sencillo de inversión que lo tenemos nosotros. Esta es una parte de nuestro fondo, se llama Wienerberger. Es una empresa austríaca, líder europea en materiales de construcción. Fabrican, muy sencilla, fabrican ladrillos, tejas, paneles para las casas y tienen también un poco de negocio de tuberías. Es multilocal, ellos tienen que estar en todos los países donde están porque estos productos viajan mal, dado que pesan demasiado y tienen demasiado volumen, entonces el coste de transporte es demasiado alto. Tienes que estar cerca del cliente, lo cual es una barrera, y cerca de la producción, por lo cual es una barrera de entrada a nuevos competidores. Es una empresa, no es muy grande, es un small cap o mid cap, tiene un retorno pues normal, tiene un 10-11% de retorno al capital después de impuestos y tiene un retorno sobre fondos propios del 14% el año pasado. Y esto crece al 3%, o sea, no hay que ser aquí un
un científico de cohetes para ver que es un negocio, buen negocio, tiene un buen equipo gestor, y el único pero es que es un categoría 3, es decir, es cíclico, le afecta cuando la economía entra en recesión. Y mirar lo que es impresionante lo que ha pasado. O sea, esta es un gráfico que debe tener pues un año, la acción va haciendo su curso normal y en un mes ha caído un 60%, pero en 3 semanas, 60%. ¿Cómo es posible? Y todos los que piensan que el mercado eficiente es eficiente, que se hagan la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que una empresa valga de un mes para otro un 60% menos? Pues eso es lo que no tiene ningún sentido. Además, hemos hecho un análisis, el impacto de la recesión en beneficios probablemente será bajo, pues será a lo mejor un 50% en un trimestre y a partir de ahí irá recuperando, por lo cual pues hablamos de un 20-25% de volumen a final de año y el año que viene de vuelta a la normalidad. El balance de situación es correcto, tienen una deuda neta sobre EBITDA de 1.1 veces ajustado por leasing, y tiene una liquidez de 500 millones más líneas de crédito, o sea que no tendrán ningún problema en pasar un año y solo va a haber realmente un trimestre muy malo, el resto irá normalizándose. Entonces, si nos olvidamos un poco del 2020, que sí, no va a ser un buen año, los márgenes bajarán, los volúmenes bajarán, al final nos vamos a 2021, que será más o menos un año más normal, el PER que tiene para el año que viene es PER 5,5 y cotiza un 30% de descuento sobre el valor en libros, ¿no? Cuando el retorno sobre equity es un 14% el año pasado. O sea, no vemos ninguna razón por la que el año que viene no sea 12, 14%. Entonces, según nuestro descuento flujo de caja, pues esto nos da una tirada de inversión por encima del 20%, un 23%, y tenemos un intrinsic value, un valor intrínseco de 30 euros. La acción ahora está a 14. Es un caso muy sencillo porque al final materiales de construcción no tiene nada científico, márgenes EBITDA del 18-19%, retornos del 10-12% y ROEs del 14-15% en términos normales. Y nos lo venden a 30% de descuento sobre el valor en libros. Y yo creo que con esto más o menos termino. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y muchísimo ánimo a todo el mundo en esta época tan difícil. Muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo. Vamos a pasar al turno de preguntas, dos rápidas porque vamos un poco justos de tiempo. Nos preguntan, bueno, has estado comentando algo que me parece que es muy importante, el hecho de que al final toda esta situación está derribando el precio de muchas empresas que por fundamentales, pues obviamente no deberían estar cayendo tanto, ¿no? Entonces, has comentado el tema de que estáis haciendo unos stress test sobre empresas para validar esto, ¿no? Si están cayendo en precio más de lo que los fundamentales están demostrando. ¿Crees que puede darse la situación en el que todo esté barato, en todos los sectores, todas las empresas, todos los negocios, como has comentado? ¿Valdría entonces comprar todo? Porque si todo está barato, nada está barato, ¿no? Sí. Nosotros intentamos valorarlo todo. A principio de año valoramos sectores, valoramos países y valoramos nuestras empresas, las 300 que tenemos en la lista, en el watch list, y vemos qué sectores están baratos y qué países están baratos, y entonces en base a eso, pues eso nos ayuda un poco a seleccionar las cosas. Pero claro, después de un 30, un 25, un 20 y pico % de caída de la bolsa americana, que en teoría es la más resistente, y tienes 50% en Brasil, 40% en small caps, todos emerging markets han caído, Europa ha caído creo que un 30 más o menos, y los small caps más. Energía ha caído un 50%. Pues nosotros encontramos que todo está barato, o casi todo. Incluso las empresas grandes, buenas, y franquicias, pues como puede ser un Microsoft o como puede ser Apple o como puede ser, también están baratas. Y al final puedes comprar todo. Lo puedo poner más fácil. El índice americano SPX, el Standard & Poor's 500 está en 2.400. Se puede valorar cuánto vale un índice, porque al final es la suma de empresas. Ese índice, si utilizas valores medios, lo ajustas, vale 3.300, debería estar en 3.300. Entonces, si compras el índice ahora, tú puedes esperar que a 2 años puedes hacer un 30%, un 35%, a 2-3 años. Fíjate qué riesgo tienes comprando el índice americano. Pero claro, si compras energía y la tesis es correcta, pues puedes ganar mucho más. Entonces ahí
por eso nuestra estrategia de inversión es intentar no asumir demasiado riesgo. Yo podría coger todo categorías 4, o sea, coger minas, coger petróleo, coger industriales muy cíclicas, temas de mucho riesgo y hacer la cartera entera con eso. Y entonces el upside sería enorme. Pero hay que guardar un poco el equilibrio entre negocios buenos, categorías 1 y 2, y categorías 3 y 4, ¿no? Y al final nosotros nunca pasaremos, más o menos andaremos siempre en el 50%, pero la respuesta es sí. Hoy por hoy hay valor. Hay veces que, o sea, en precio está todo barato, pero igual si los fundamentales no acompañan, te puede salir cara, ¿no? La inversión. La siguiente pregunta nos plantean en el caso de otra de las posiciones en cartera, sobre Pandora. No sé si nos podías actualizar un poco sobre esta tesis. Nos comentan básicamente que está un poco endeudada. No sé si nos puedes actualizar. Sí, Pandora es una reestructuración. Nosotros hemos entrado en Pandora hace ya 3 o 4 años, cuando estaba bastante más alta de donde está ahora, es decir, es uno de nuestros inversiones que no nos ha ido bien de momento. No hemos vendido ninguna acción. Pandora, ya sabéis, es el negocio de pulseras y los charms estos que se cuelan de las pulseritas, y tenían un negocio que ha estado en reestructuración durante 2 o 3 años. Entonces, han incorporado a un equipo nuevo. Hay un nuevo CEO, hay un nuevo CEO, todo el equipo de arriba directamente es nuevo y están cambiando pues desde el marketing hasta cómo venden, cómo hacen las tiendas. Entonces, es una reestructuración, un poco en contra de lo que siempre recomienda Warren Buffett, de no meterte en reestructuraciones, pero a nosotros el negocio en sí nos gusta, seguimos estando optimistas. Hemos hecho el análisis de deuda y no nos sale que tenga problemas, porque lo bueno que tiene Pandora es que, lo malo es que los productos de lujo ahora van a sufrir más, porque el consumidor de momento va a estar un trimestre parado y cuando vuelva, pues no es lo primero que va a ir a comprarse una pulserita de Pandora. Eso le va a hacer más daño que a los demás a corto plazo. Lo que pasa es que es un negocio muy generador de caja. Es decir, tienen un poco de deuda que creemos que es sostenible, no es demasiada deuda y genera mucha caja porque al final no tienen que invertir demasiado. O sea, todo son costes operativos y si no crecen en nuevas tiendas, el CAPEX es muy bajo. O sea, es una de las pocas empresas que puede crecer sin invertir demasiado. En nuestro stress test en Pandora no hicimos una clasificación de quién tenía riesgo, quién no lo tenía, y Pandora no nos sale como arriesgada.